Llevaba casi un año usando aplicaciones de citas y el resultado siempre era el mismo. Conversaciones que empezaban con entusiasmo y morían a los pocos días. Quedadas que se cancelaban en el último momento. Perfiles que parecían interesantes pero que en persona resultaban ser completamente diferentes a lo que prometían. Había llegado a un punto en el que abría la aplicación más por costumbre que por esperanza real de conocer a alguien. Era un gesto automático, casi inconsciente, como revisar el correo o mirar las noticias. Deslizar perfiles hacia la izquierda se había convertido en mi forma de pasar el rato mientras veía la televisión o esperaba a que hirviera el agua de la pasta. No esperaba nada de aquello. Había perdido la ilusión hacía meses y simplemente seguía el ritual porque no sabía qué otra cosa hacer. Quizás por eso me sorprendió tanto cuando hice match con ella. Su perfil era diferente a los demás. No tenía esas fotos excesivamente producidas que parecen sacadas de una sesión profesional. Tampoco frases ingeniosas copiadas de internet, ni listas interminables de requisitos que nadie podría cumplir. Solo 3 fotos naturales, tomadas en lugares cotidianos, y una descripción breve que me hizo sonreír. Parecía real, parecía auténtica. Cuando vi que habíamos hecho match, sentí algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Curiosidad genuina por conocer a otra persona. Le escribí esa misma noche sin pensarlo demasiado. Normalmente tardaba horas en decidir qué decir en el primer mensaje, borrando y reescribiendo hasta que el resultado sonaba artificial. Pero con ella las palabras salieron solas. Me respondió en menos de 10 minutos. Y así empezó todo. Durante las siguientes 2 semanas apenas dejamos de hablar. Mensajes por la mañana nada más despertarnos, conversaciones durante la comida, llamadas nocturnas que se alargaban hasta la madrugada sin que ninguno quisiera colgar primero. Teníamos los mismos gustos en películas, el mismo sentido del humor, las mismas opiniones sobre casi todo. Era como si alguien hubiera diseñado a la persona perfecta para mí, como si hubieran tomado todos mis intereses y los hubieran metido en otra persona. En aquel momento, me pareció el destino. Ahora sé que era algo muy distinto. Quedamos un viernes por la noche en un bar del centro que ella había sugerido. Llegué 15 minutos antes porque estaba nervioso y no quería hacerla esperar. Me senté en una mesa cerca de la ventana y pedí una cerveza para calmar los nervios. La vi entrar exactamente a la hora acordada. Era igual que en las fotos, lo cual ya era una victoria en el mundo de las citas online. Me sonrió al verme y caminó hacia la mesa con una seguridad que me resultó atractiva. Durante las siguientes 3 horas, la conversación fluyó sin ningún esfuerzo. No hubo silencios incómodos, ni momentos en los que no supiéramos qué decir. Era como si nos conociéramos de toda la vida. Me habló de su trabajo, de su familia, de sus planes de futuro. Todo encajaba. Debería haberme parecido sospechoso que alguien fuera tan perfecta, pero estaba demasiado encantado como para cuestionarlo. Cuando el bar empezó a vaciarse me di cuenta de que llevábamos horas hablando. Le dije que debería irme porque había aparcado bastante lejos y no quería que me pusieran una multa. Ella se ofreció a acompañarme hasta el coche. Me dijo que el barrio no era muy seguro de noche y que prefería asegurarse de que llegaba bien. Me pareció un gesto dulce, aunque algo innecesario. Yo conocía bien la zona y nunca había tenido ningún problema. Pero acepté porque quería pasar unos minutos más con ella. Salimos del bar y empezamos a caminar. La noche estaba fría y las calles habían quedado prácticamente vacías. Ella enlazó su brazo con el mío y siguió hablando como si nada. Yo estaba tan concentrado en la conversación que tardé varios minutos en darme cuenta de que no íbamos en la dirección correcta. El parking donde había dejado el coche estaba hacia el este, en una calle principal bien iluminada. Pero ella me estaba guiando hacia el oeste, hacia una zona de callejones estrechos y edificios abandonados. Se lo mencioné de forma casual, intentando no sonar paranoico. Le dije que creía que el coche estaba en otra dirección. Ella sonrió y me dijo que conocía un atajo, que confiara en ella. Algo en su tono había cambiado.
algo sutil que no supe identificar, pero que hizo que se me erizara el vello de la nuca. Seguí caminando, porque no quería parecer desconfiado. Pero con cada paso que dábamos, la sensación de que algo no iba bien se hacía más intensa. Las farolas empezaron a escasear. Los escaparates iluminados dieron paso a persianas bajadas y portales oscuros. Ya no había nadie más en la calle. Entonces los vi. 2 figuras al final del callejón hacia el que nos dirigíamos. Estaban de pie, inmóviles, como si llevaran un rato esperando. No pude distinguir sus rostros porque la única luz venía de una farola lejana. Pero pude ver que eran hombres grandes, y pude ver que nos estaban mirando fijamente. Me detuve en seco. El corazón me latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo. Me giré hacia ella buscando una explicación. Lo que encontré fue una sonrisa completamente diferente. Fría, calculada, satisfecha. La sonrisa de alguien que ha conseguido exactamente lo que quería. Intenté dar un paso atrás, pero ella me agarró del brazo con una fuerza inesperada. Me susurró al oído que no hiciera ninguna tontería, que si colaboraba, todo terminaría rápido. Los 2 hombres empezaron a caminar hacia nosotros. Pude ver que uno de ellos llevaba algo metálico en la mano. No quise quedarme a averiguar qué era. Actué por instinto. Le di un empujón con toda la fuerza que pude y eché a correr en la dirección contraria. Escuché gritos a mi espalda y pasos pesados persiguiéndome. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Giré por calles que no conocía, salté vallas, crucé patios traseros de edificios abandonados. No miré atrás ni una sola vez. Solo paré cuando llegué a una avenida iluminada donde había coches circulando y gente paseando. Me apoyé en una pared intentando recuperar el aliento mientras las piernas me temblaban. Llamé a la policía esa misma noche. Les conté todo lo que había pasado. Me dijeron que no era el primero, que llevaban meses investigando una red que usaba aplicaciones de citas para atraer a víctimas. Creaban perfiles falsos con fotos robadas de redes sociales. Estudiaban a sus objetivos durante semanas, aprendiendo sus gustos, sus horarios, sus debilidades. Elegían a personas solitarias, sin demasiados vínculos sociales, gente que no sería echada de menos si desaparecía. Cuando les pregunté qué había pasado con las otras víctimas, el policía se quedó en silencio unos segundos. Me dijo que algunos habían aparecido días después, que a otros seguían buscándolos, y que yo había tenido mucha suerte. Han pasado 6 meses desde aquella noche y mi vida no ha vuelto a ser la misma. Borré todas las aplicaciones de citas de mi teléfono. Cambié de número y desactivé mis redes sociales. Cada vez que salgo a la calle de noche miro hacia atrás constantemente, comprobando que nadie me sigue. Duermo mal, con pesadillas en las que vuelvo a ver esa sonrisa fría. Sueño con esos 2 hombres esperando al final del callejón. A veces me pregunto si ella usaba su nombre real o si todo era mentira. Si mientras hablábamos por las noches y yo pensaba que estaba conociendo a alguien especial, ella estaba simplemente estudiándome, decidiendo si yo era un buen objetivo. Supongo que nunca lo sabré. Lo único que sé con certeza es que aquella noche hice match con la persona equivocada, y que si no hubiera corrido cuando lo hice, probablemente no estaría aquí para contarlo. Había tardado meses en volver a descargarme una aplicación de citas. Después de mi última relación, que terminó de la peor forma posible, me había prometido a mí misma que me tomaría un tiempo para estar sola. Pero la soledad tiene un límite, y el mío llegó una noche de domingo en la que el silencio de mi apartamento se volvió insoportable. Descargué la aplicación casi por inercia, sin pensarlo demasiado, y empecé a crear un perfil con fotos recientes y una descripción breve. No esperaba encontrar nada especial. Solo quería sentir que había alguien al otro lado de la pantalla, aunque fuera un desconocido. Empecé a deslizar perfiles hacia la izquierda casi sin mirarlos, hasta que apareció él. Su perfil me llamó la atención desde el primer momento. Tenía fotos normales, sin poses forzadas ni filtros exagerados.
una sonrisa agradable y ojos que parecían sinceros. Su descripción hablaba de libros, de viajes y de su perro. Me pareció alguien real, alguien con quien podría mantener una conversación interesante. Hicimos match esa misma noche y él me escribió primero. Su mensaje era educado, con algo de humor, sin ser demasiado intenso ni demasiado frío. Durante los siguientes días intercambiamos mensajes constantemente. Teníamos gustos similares en películas y música. Coincidíamos en muchas opiniones. La conversación fluía de forma natural, sin esfuerzo. Cuando me propuso quedar para cenar, acepté sin dudarlo. Quedamos un sábado por la noche en un restaurante italiano del centro, un lugar concurrido y bien iluminado, perfecto para una primera cita con alguien de internet. Llegué puntual y lo vi esperándome en una mesa junto a la ventana. Era igual que en las fotos, quizás incluso más atractivo en persona. Me recibió con una sonrisa cálida y me apartó la silla para que me sentara. Durante la primera hora todo fue perfecto. Era encantador, divertido, atento. Hacía las preguntas adecuadas y escuchaba mis respuestas con interés genuino. Pedimos vino, compartimos entrantes, nos reímos de las mismas cosas. Empecé a pensar que quizás había tenido suerte, que quizás esta vez había encontrado a alguien que valía la pena. Entonces empezaron los detalles extraños. Mientras hablábamos de nuestras rutinas diarias, él mencionó mi cafetería favorita. Dijo que había estado allí una vez y que el café era excelente. No recordaba haberle hablado de ese lugar. Le pregunté cómo sabía que me gustaba esa cafetería, y él se encogió de hombros. Dijo que debía haberlo visto en alguna de mis fotos de Instagram. Yo asentí, aunque algo no encajaba. Un rato después mencionó a mi gato por su nombre. Me quedé helada. Nunca le había hablado de mi gato. Cuando le pregunté cómo sabía que tenía un gato y cómo conocía su nombre, volvió a sonreír con tranquilidad. Me dijo que lo había visto en mis redes sociales, que tenía fotos muy bonitas de él. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Mis redes sociales eran privadas. Todas. A partir de ese momento empecé a fijarme en cada palabra que decía. Y cuanto más atención prestaba, más cosas encontraba que no tenían sentido. Sabía el nombre del gimnasio al que iba. Sabía que los jueves solía quedar con mis amigas en un bar del barrio. Sabía que los domingos por la mañana compraba el pan en una panadería cerca de mi casa. Información que no aparecía en ningún sitio. Información que solo podría conocer alguien que me hubiera estado observando. Intenté mantener la calma y no mostrar que estaba asustada. Sonreí, asentí, seguí la conversación como si nada pasara. Pero por dentro mi mente trabajaba a toda velocidad buscando una forma de salir de allí sin levantar sospechas. Cuando llegó la cuenta, él insistió en pagar. Después me propuso llevarme a casa en su coche. Dijo que era tarde y que no le parecía seguro que volviera sola. Algo en la forma en que lo dijo me puso los pelos de punta. No era una oferta amable. Era una insistencia que no admitía un no por respuesta. Le dije que no hacía falta, que ya había pedido un taxi desde el móvil. Él frunció el ceño durante un segundo, un gesto casi imperceptible que desapareció tan rápido como había llegado. Luego volvió a sonreír y dijo que como quisiera, que lo importante era que llegara bien a casa. Me acompañó hasta la puerta del restaurante y esperó conmigo hasta que llegó el taxi. Antes de que me subiera me dio un beso en la mejilla y me susurró al oído que había disfrutado mucho de la velada, que esperaba repetirlo pronto. El taxi arrancó y yo no miré atrás. Le di al conductor una dirección diferente a la mía, una calle cercana pero no la misma. Cuando llegamos le pedí que esperara unos minutos con el motor encendido, mientras yo comprobaba que no me había seguido nadie. El conductor me miró con extrañeza pero aceptó. Esperé 5 minutos vigilando la calle. No vi ningún coche sospechoso ni ninguna figura observándome. Pagué al conductor. Caminé las 2 manzanas hasta mi portal y subí a mi apartamento. Cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella intentando calmar mi respiración. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que seguramente había una explicación lógica para todo.
que quizás mis redes no eran tan privadas como yo pensaba. Entonces, encendí la luz del salón y lo vi. Sobre la mesa del comedor había un sobre grande de color marrón, un sobre que no estaba ahí cuando me fui. Me acerqué con el corazón latiéndome en los oídos. Dentro había fotos, decenas de fotos, fotos mías comprando en el supermercado, fotos mías saliendo del gimnasio, fotos mías entrando en mi portal, fotos mías en la ventana de mi apartamento por la noche. Algunas estaban tomadas desde lejos, otras desde increíblemente cerca. En algunas aparecía de espaldas, en otras se veía mi cara con claridad. Había fotos de hacía semanas, quizás meses. Él había estado siguiéndome mucho antes de que hiciéramos match en la aplicación, mucho antes de que cruzáramos la primera palabra, y había estado dentro de mi apartamento mientras yo cenaba tranquilamente con él pensando que todo iba bien. Llamé a la policía esa misma noche. Les enseñé las fotos, les conté todo lo que había pasado. Cambiaron la cerradura de mi puerta y me recomendaron que me quedara unos días en casa de alguien de confianza. Investigaron el perfil de la aplicación, pero era falso, creado con un nombre inventado y fotos robadas de alguna otra red social. Nunca lo encontraron. Han pasado 4 meses y sigo sin saber quién era realmente. Cambié de apartamento, cambié de número de teléfono, borré todas mis redes sociales y todas las aplicaciones de citas, pero cada vez que salgo a la calle siento que alguien me observa. Cada vez que veo a un hombre mirándome unos segundos de más me pregunto si es él, porque lo peor no son las fotos. Lo peor es saber que entró en mi casa mientras yo no estaba. Lo peor es saber que sabe dónde vivo. Y lo peor de todo es no saber qué habría pasado si aquella noche hubiera aceptado que me llevara a casa en su coche. No esperaba encontrar nada especial aquella noche. Había usado la aplicación durante semanas sin éxito hasta que hice match con ella. Su perfil era sencillo, sin grandes alardes. 3 fotos donde aparecía sonriendo en lugares cotidianos y una descripción breve que hablaba de su amor por el cine clásico y los paseos nocturnos. Me llamó la atención porque parecía alguien normal, sin filtros ni poses estudiadas. No había fotos en playas exóticas ni frases motivacionales copiadas de internet. Solo una chica corriente con una sonrisa bonita. Le escribí esa misma noche con un mensaje simple, algo sobre una película que había visto recientemente y que pensé que podría gustarle. Me respondió a los pocos minutos con un comentario ingenioso que me hizo sonreír. Y así empezó todo. Durante las siguientes semanas mantuvimos conversaciones largas y profundas que se extendían hasta la madrugada. Me contó que trabajaba desde casa, que era diseñadora gráfica freelance y que llevaba poco tiempo viviendo en la ciudad. Había venido buscando un cambio de aires después de una mala racha personal de la que prefería no hablar. Me dijo que su apartamento estaba a pocas calles del mío, en un edificio antiguo cerca del parque. Incluso bromeamos sobre la posibilidad de habernos cruzado alguna vez por la calle sin saberlo. Hablábamos de todo, de nuestras familias, de nuestros miedos, de lo que esperábamos del futuro, de las pequeñas cosas que nos hacían felices. Parecía entenderme de una forma que nadie había hecho antes. Cada vez que terminaba una conversación con ella, me quedaba con ganas de más, esperando a que llegara el siguiente mensaje. Sentía que había encontrado a alguien especial, alguien que me veía como realmente era. Después de 2 semanas le propuse quedar para tomar un café. Aceptó encantada y quedamos para el sábado siguiente en una cafetería céntrica. El sábado por la mañana recibí un mensaje suyo diciendo que no se encontraba bien y que prefería dejarlo para otro día. Me pareció razonable. La gente se pone enferma y estas cosas pasan. Le deseé que se recuperara pronto y quedamos para el miércoles siguiente. El miércoles me escribió 1 hora antes de la cita diciendo que le había surgido un problema de trabajo urgente, un cliente que necesitaba un diseño para esa misma noche. Volví a entenderlo. Los imprevistos pasan, especialmente cuando trabajas como freelance. Reprogramamos para el fin de semana siguiente. El viernes por la noche me canceló otra vez.
Esta vez la excusa fue un familiar que había venido de visita sin avisar y con el que tenía que quedarse. Empecé a sentirme frustrado, pero no quise presionarla. Quizás era tímida. Quizás tenía miedo de que la realidad no estuviera a la altura de las conversaciones que habíamos mantenido. Pero las cancelaciones siguieron durante 3 semanas más. Siempre había algo. Una gripe que no terminaba de curarse. Un proyecto urgente que requería toda su atención. Una avería en casa que necesitaba supervisar. Las excusas eran diferentes, pero el resultado era siempre el mismo. Nunca nos veíamos. Nunca llegábamos a encontrarnos en persona. Sin embargo, ella seguía hablándome cada día como si nada pasara. Seguía mostrando interés, haciendo preguntas sobre mi vida, compartiendo detalles de la suya. Era como tener una relación con alguien que existía solo en la pantalla del móvil. Alguien que parecía muy real, pero que nunca se materializaba en el mundo físico. Empecé a sospechar que algo no encajaba, que quizás me estaban tomando el pelo, que quizás ella no era quien decía ser. Quizás era un perfil falso creado por alguien que se aburría, o peor aún, alguien que buscaba algo de mí que todavía no había descubierto. Una noche decidí investigar por mi cuenta. Guardé una de sus fotos de perfil en mi ordenador y la subí a un buscador de imágenes para ver si aparecía en algún otro sitio de internet. Los resultados tardaron unos segundos en cargar mientras yo contenía la respiración. Cuando aparecieron sentí que el estómago se me caía a los pies y un escalofrío me recorría la espalda. La foto aparecía en una noticia de un periódico local de hacía 2 años. Una noticia sobre un accidente de tráfico en una carretera comarcal a las afueras de la ciudad. Una mujer de 28 años había fallecido en el acto cuando su coche se salió de la calzada en una curva peligrosa y chocó contra un árbol. La mujer de la foto. La mujer con la que llevaba semanas hablando todas las noches. Busqué las otras fotos de su perfil y todas aparecían en el mismo sitio. En su perfil de Facebook, que seguía activo como página de recuerdo donde amigos y familiares dejaban mensajes. Había muerto 2 años antes de que hiciéramos match en la aplicación. Me quedé paralizado frente a la pantalla del ordenador, sin saber qué hacer ni qué pensar. Intenté buscar una explicación lógica que tuviera sentido. Alguien había robado sus fotos para crear un perfil falso. Era la única posibilidad razonable. Catfish, así lo llamaban. Gente que usa identidades falsas en Internet. Pero entonces empecé a releer nuestras conversaciones con otros ojos. Los detalles que me había contado sobre su vida. El edificio antiguo donde supuestamente vivía. Lo busqué en Google Maps con el corazón latiéndome en los oídos. Era un edificio de ladrillo rojo de 4 plantas que aparecía en Street View, con las ventanas tapiadas con tablones de madera. Un cartel descolorido en la puerta indicaba que estaba en proceso de demolición por orden municipal. Llevaba abandonado más de 3 años según los registros que encontré. El pánico se apoderó de mí por completo. Borré la conversación, eliminé el match y desinstalé la aplicación del teléfono con manos temblorosas. Me dije a mí mismo que era una broma pesada, que alguien se estaba divirtiendo a mi costa, que había una explicación racional para todo aquello. Intenté dormir esa noche, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía su cara sonriendo en las fotos, la cara de una mujer muerta que me había estado escribiendo durante semanas, contándome cosas sobre su vida, haciéndome creer que teníamos una conexión especial. Sobre las 3 de la madrugada, mi teléfono vibró en la mesilla de noche. El sonido me sobresaltó tanto que casi lo tiró al suelo. Era un mensaje de un número desconocido que no tenía guardado. Lo abrí con las manos temblando. El mensaje decía: ¿por qué me has borrado? No había signos de interrogación. No había nada más. Solo esa frase en la pantalla brillante de mi teléfono. Sentí que el aire se volvía denso a mi alrededor, que las paredes de la habitación se cerraban sobre mí. Escribí preguntando quién era, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. No quería creerlo, pero lo sabía. La respuesta llegó en segundos. Soy yo. Creía que teníamos algo especial.
Me levanté de la cama de un salto y encendí todas las luces del apartamento. El siguiente mensaje llegó antes de que pudiera pensar qué hacer. Sé dónde vives. Te he visto muchas veces desde mi ventana. Vives justo enfrente. Me acerqué a la ventana de mi salón con el corazón desbocado, latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Enfrente de mi edificio, al otro lado de la calle estrecha, estaba el edificio abandonado de ladrillo rojo. El edificio donde ella supuestamente vivía. El edificio que llevaba años vacío. Y entonces lo vi. En una de las ventanas del tercer piso, detrás del cristal sucio y agrietado, había una figura. Una silueta inmóvil y pálida que parecía mirar directamente hacia mi ventana. Hacia mí. El teléfono vibró de nuevo en mi mano. El mensaje decía: «Ya te veo». Me aparté de la ventana de golpe y cerré las cortinas con tanta fuerza que casi arranqué la barra. Pasé el resto de la noche encerrado en el baño, con la luz encendida, el teléfono apagado y la puerta cerrada con pestillo. No dormí ni un segundo. Cuando amaneció y la luz del día entró por la ventana del baño, salí con cuidado y me asomé a la ventana del salón, apartando ligeramente la cortina. La figura ya no estaba. El edificio de enfrente parecía vacío, igual que siempre, con sus ventanas oscuras y sus tablones de madera cubriendo las entradas. Al día siguiente fui a la policía y les conté todo lo que había pasado. Les enseñé los mensajes del número desconocido en mi teléfono. Me miraron con una mezcla de escepticismo y preocupación, como si no supieran si creerme o mandarme a un psicólogo. Investigaron el número, pero era imposible de rastrear. No estaba registrado a nombre de nadie. Revisaron el edificio abandonado con linternas y no encontraron a nadie. Solo escombros, basura y grafitis. Me dijeron que probablemente era alguien gastándome una broma muy elaborada, quizás alguien que me conocía y quería asustarme. Que intentara olvidarlo y seguir con mi vida. Pero yo sé lo que vi aquella noche en la ventana. Sé que había alguien allí mirándome. Y sé que los mensajes no eran ninguna broma. Han pasado 2 meses desde aquella noche. Me mudé de apartamento a otro barrio de la ciudad, lo más lejos posible de aquel edificio. Cambié de número de teléfono y borré todas mis cuentas de aplicaciones de citas para siempre. Pero a veces, cuando paso cerca de un edificio abandonado, siento que alguien me observa desde las ventanas vacías. Y a veces, en mitad de la noche, me despierto con la certeza absoluta de que hay alguien al otro lado de la cortina, esperando en silencio, porque ella me dijo una vez que le gustaban los paseos nocturnos, y creo que sigue dándolos, buscándome.